Muchos creen que el suelo es firme, pero en realidad no lo es. Algunos lugares del mundo se están desmoronando y agrietando por la fuerza de la naturaleza. Incluso hay montañas donde la tierra se divide. Algunos desiertos se abren y se tragan comunidades enteras. En la cima del mundo, los hielos se agrietan al moverse y podrían colapsar en cualquier momento. Debajo de nuestros pies hay una fuerza silenciosa pero poderosa que está actuando y causando grietas tan largas como ciudades y tan profundas como cañones. Pero ¿dónde están esos lugares? En este video hablaremos de 15 lugares en el mundo que la Tierra devora lentamente. Antes, por favor, denle like. Eso es muy importante para los creadores de contenido. Gracias, comencemos. Número 15. El Pitot. El fuego incesante en el desierto de Turkmenistán. Imagina que estás parado al borde de un enorme hoyo, ardiendo y con un calor que parece no tener fin. Por su intensidad, la gente lo ha llamado el Pozo del Infierno y no es solo una invención. Este lugar real está en el desierto de Karakum, Turkmenistán, y se llama Cráter de Gas de Darvaza. Todo comenzó en 1971, cuando unos científicos soviéticos perforaron en busca de gas natural, pero no esperaban que de repente el suelo debajo de su máquina colapsara y apareciera un hoyo de casi 70 metros de ancho. Por miedo a que el gas venenoso se propagara, decidieron prenderle fuego, pensando que solo ardería por unas semanas. Pero aquí viene lo sorprendente. Han pasado más de 50 años y el fuego sigue vivo, sin apagarse. Arde día y noche y la luz se puede ver incluso desde lejos. Hace tanto calor que puedes sentir el ardor incluso sin acercarte. Por eso nos sorprende que los locales lo llamen la Puerta del Infierno. Pero no es solo una vista impresionante. También se usa para estudiar el efecto del fuego en campos de gas natural. Hay expertos de diferentes países que se acercan a su cráter usando trajes resistentes al calor, llevando equipos especiales para medir la composición del suelo y el gas. El lugar se volvió más interesante al descubrirse que algunos microbios pueden sobrevivir cerca del cráter, incluso con ese calor y peligro. Por esto se convirtió en inspiración para estudios de astrobiología o sobre cómo podrían sobrevivir los organismos en condiciones extremas como en otros planetas. Con solo una mirada a la ardiente boca de ambos, nunca lo olvidarás en toda tu vida. Es un recordatorio de que el mundo en el que vivimos tiene secretos que, incluso hoy, todavía no comprendemos completamente. Número 14. Grieta en el suelo, la enorme fisura en el desierto. En medio del árido y silencioso desierto del centro de Oregón, hay una grieta en la tierra como si una mano gigante hubiera rasgado el mundo. Se llama grieta en el suelo y, como el nombre indica, no es una fisura común. Con una longitud de casi 2 millas y una profundidad de hasta 70 pies, esta grieta se formó hace más de 12.000 años. Esto se debió a la antigua actividad volcánica. Una tensión subterránea elevó la presión y la superficie explotó y se agrietó. Lo interesante es que, a diferencia de otros arrecifes o cañones que se erosionan por lluvia, viento o derrumbes, los bordes de esta grieta siguen intactos y afilados. Por el clima seco, la grieta conserva su forma natural. Cuando entras, realmente puedes sentir el tamaño y la profundidad de la grieta creada por la naturaleza. Los pasillos son estrechos, así que hay que ir despacio. La experiencia es única, como bajar al interior de la Tierra. Si te gusta la naturaleza, los sitios inusuales o buscas una aventura diferente, Crack in the Ground es ideal para ti. Esto es un recordatorio de que la tierra bajo nuestros pies sigue moviéndose y a veces nos sorprende con grietas que no esperamos. Número 13. Raudfellsja Rift. En Islandia, la tierra de fuego y hielo, hay una hendidura en la montaña que parece un portal a otro mundo. Los locales la llaman Raudfellsja o arrecife de la capa roja, ubicada en la ladera de la península de Snæfellsnes. Cada paso que das hacia este lugar es como entrar en una leyenda vikinga. No es solo una grieta, es como una herida en el mundo abierta al costado de la montaña. Esto se formó debido a los movimientos tectónicos y a las erupciones de antiguos volcanes que poco a poco dieron forma a Islandia durante miles de años. Además de la geología, una leyenda rodea este lugar. Según la historia,
Un líder arrojó a Raudfelder, un personaje de la épica local, en esta misma grieta después de un conflicto. Por eso, cada visitante que entra presencia una escena histórica de la época de los guerreros nórdicos. Dentro de la grieta, el camino es angosto y entra poca luz solar. El agua gotea desde las grietas de arriba mientras las paredes están cubiertas de un musgo espeso. Es como una iglesia natural, silenciosa, misteriosa y sagrada. Al avanzar, caminar se dificulta y debes escalar rocas. Debes cruzar pequeños arroyos, pero vale la pena. Desde la grieta, la roca enmarca el paisaje. Montañas, nubes y pastizales. En invierno la grieta se cubre de hielo y nieve, como un cuento de hadas. En verano, el hielo derretido forma cascadas. Cada estación cambia el paisaje. Por eso, al volver siempre descubres algo nuevo. Número 12. Kamuamua Fisher, la vida y destrucción de la naturaleza en Hawái. En el bosque verde de la Isla Grande en Hawái, puedes ver la vida y la muerte del mundo a la vez. Este es Kamuamua, un lugar donde literalmente la tierra se abre, arde y crea una nueva forma del mundo. En 2011 la tierra explotó repentinamente en la zona de falla este del volcán Kilauea. Arrojó lava, la tierra se abrió y el sendero del bosque se volvió un desierto rojo de fuego. Las grietas aquí son largas, alcanzan varios kilómetros, y cada una es prueba del constante cambio del mundo. El Kilauea, uno de los volcanes más activos del mundo, arroja lava casi cada año, y el Kamuamua es una de las pruebas más contundentes de ello. Mientras estás de pie al borde de estas grietas, imagina que te encuentras en la parte más nueva de la Tierra en todo el planeta. La tierra bajo tus pies es casi nueva, con solo unos años de antigüedad. También recuerda que la naturaleza, aunque hermosa y pacífica, puede destruir y crear nuevamente. En Kamuamua puedes ver la naturaleza, el rugido de la explosión y la calma de un nuevo inicio. Fisuras de las colinas Tator, las grietas secretas de las Badlands canadienses. En las grandes llanuras de Alberta, Canadá, existe un sitio que la naturaleza formó con grietas. Tator Hills no es tan famoso como los volcanes o cañones, pero las grietas aquí impresionan por la fuerza de la naturaleza. Esto no fue hecho por lava o terremotos, sino por el agua, el viento y el tiempo. Por millones de años, la lluvia y el viento moldearon lentamente el suelo arcilloso. Al secarse la tierra, se encoge. Al mojarse, se expande. Esto ocurre repetidamente hasta que la tierra se agrieta, formando grietas tan grandes que pueden tragar un árbol entero. En invierno se cierran y con calor se abren. Sin forma fija, recorrer las colinas de Tator es como andar en un rompecabezas viviente. Como parte de las tierras baldías canadienses, aquí también se pueden ver las formaciones rocosas, vudú y capas de roca sedimentaria. Aquí también es común encontrar fósiles, restos de animales de los antiguos mares y ríos que alguna vez cubrieron este lugar. Para los que aman la geología o la búsqueda de fósiles, es como ser un niño en un museo natural. Para el visitante, las colinas Tator son una aventura diferente, tranquila pero llena de misterio. Cada grieta aquí es como una herida en la tierra, y cada paso es como un viaje al pasado del planeta. Número 10. El Gran Valle del Rift de África Oriental divide el continente africano. En las vastas llanuras del este de África está ocurriendo un cambio enorme de manera gradual. Esto ocurre mientras solo miramos. No es solo una grieta, es la división de un continente. El Gran Valle del Rift de África Oriental es una larga grieta que va del Valle del Jordán en Medio Oriente hasta Mozambique, en África. Mide más de 3.000 millas y es uno de los sistemas de fallas más activos del mundo. Este valle se formó por la separación de la placa somalí y la placa nubia, ambas partes de la placa africana. Por lo largo de este proceso, la Tierra se abre poco a poco, como si el mundo abriera lentamente una nueva página de la historia. Científicos estiman que en unos 10 millones de años África podría dividirse. En medio de esto surgirá un nuevo océano, y no solo cambiará la geografía. En el Rift de África Oriental surgen volcanes, fluye lava y se forman paisajes como las tierras altas de Etiopía.
Aquí se han hallado importantes fósiles de antiguos humanos, por eso se le llama la cuna de la humanidad. Mientras caminas por esta tierra, es como si volvieras al origen de la humanidad. Aquí, la naturaleza literalmente esculpió la historia, y los cambios continúan hasta hoy. Número 9. Kirkebolten, la roca suspendida en el cielo de Noruega. Entre los hermosos fiordos destaca esta peculiar roca, símbolo de valor y belleza natural. Esta es la Kirkebolten, una enorme roca atrapada entre dos acantilados colgando a casi 1 kilómetro de altura desde el suelo. Imagínate una roca que parece puesta entre dos acantilados, pero en realidad se formó hace 10.000 años. Tras la última edad de hielo, los glaciares se retiraron y quedó atrapada en la posición ideal. La roca mide unos 5 metros cúbicos y aunque no tiene ningún soporte debajo, permanece en su lugar, como si estuviera suspendida en el aire. El viaje para llegar aquí no es fácil. Tienes que escalar montañas empinadas, cruzar zonas rocosas y a veces incluso pasar por un puente colgante. Pero cada paso vale la pena porque cuando se abre el paisaje, puedes ver toda Noruega a tus pies. Los valientes pueden pararse en la roca, un paso en falso y caen al precipicio. Para quienes pisan ahí, dicen que es la sensación más emocionante como estar entre el cielo y la tierra. Número 8. Thorswell, el que es tragado por el mar en Oregón. Volvamos a Oregón, donde un agujero en el mar parece absorber todo el océano. Esto es Thorswell, conocido como el drenaje del Pacífico. De lejos parece una ola común. Al acercarte ves un agujero sin fondo en la roca, donde el agua del mar entra, brota y es absorbida repetidamente, como si no tuviera fin. Se encuentra cerca de Cape Perpetua en la costa de Oregón. Según los expertos, antes era una cueva marina que colapsó debido al constante embate de las olas. Ahora es un agujero profundo de unos 20 pies y es muy peligroso con marea alta o tormenta. Cuando las olas son adecuadas, el pozo de Thor toma ritmo. Se llena, brota, succiona y repite. Es como una caldera de piedra furiosa que respira al ritmo del mar. Además de ser una vista impresionante, también es un recordatorio del poder del océano. Un solo paso en falso y la ola puede arrastrarte. Para fotógrafos y amantes de la naturaleza, esta es una de las vistas más épicas de la costa del Pacífico. Número 7. Ciudad de Palu, Indonesia. La ciudad que fue tragada por la tierra. En el centro de Indonesia hay una ciudad que es hermosa de ver, pero hay un peligro oculto bajo tierra. Esta es la ciudad de Palu. Se encuentra en la isla de Sulawesi, en medio de un valle estrecho y alargado llamado Valle de Palu. Además de su belleza natural, este lugar se ubica sobre la activa falla Palu Koro, una de las fracturas más peligrosas del sudeste asiático. Esta falla es parte de un sistema tectónico complejo que hace que Indonesia sea uno de los países más propensos a los terremotos. En 2018, la ciudad sufrió un fuerte sismo de magnitud 7.5, seguido de un tsunami devastador. Lo más aterrador fue que aquí ocurrió un raro evento geológico llamado licuefacción del suelo. Eso significa que la tierra se volvió como agua y casas, edificios y vehículos se hundieron. Parecía que la tierra se había tragado a la comunidad en minutos. Los caminos desaparecieron, los lugares cambiaron y miles resultaron afectados. ¿Cómo ocurre esto? Porque la isla de Sulawesi está siendo jalada y doblada por pequeñas placas tectónicas que se encuentran aquí. La falla de Palu Koro es de desgarre, lo que significa que la tierra a ambos lados se mueve horizontalmente. El estrés acumulado por mucho tiempo se libera de golpe y causa un fuerte terremoto. Ahora, al observar la ciudad de Palu, sus montañas, valles y grietas, parece que ves una historia que la tierra aún escribe. Un recordatorio de que en algunas partes del mundo, la tierra nunca está en silencio. Número 6. Falla de Motagua, Guatemala, la grieta que divide Centroamérica. Ahora, desde Centroamérica, vayamos directo a Guatemala, donde se encuentra una larguísima grieta en la tierra que literalmente divide dos placas tectónicas. Esta es la falla de Motagua, una línea en la tierra que no solo se puede ver,
sino que también se siente con cada terremoto que ocurre. La falla de Motagua, de más de 300 kilómetros, es el límite entre la placa norteamericana y la del Caribe. Como en Palo, esta falla es de deslizamiento lateral, pero aquí su historia es más larga y sangrienta. En el año 1976, un fuerte terremoto golpeó la zona, cobrándose miles de vidas y dejando a cientos de miles sin hogar. Una tragedia que transformó la visión nacional sobre la preparación ante terremotos. Pero esta falla no solo trae peligro. A lo largo de millones de años, la falla de Motagua ha ido cambiando poco a poco la forma de Guatemala. El roce de las cortezas formó valles, colinas, manantiales termales y minerales en la tierra. Para quienes viven cerca de la falla es un equilibrio de vida. Trae bendiciones, pero también conlleva peligro. La tierra es fértil para agricultura y minería, pero en Motagua siempre debemos estar listos para terremotos, mostrando el poder de la naturaleza, así como cada movimiento de la tierra afecta la vida de las personas. Un lugar donde la grieta del mundo es parte de la vida cotidiana. Un lago creado por un terremoto. En la parte noroeste de Tennessee hay un lago que a simple vista parece común, pero su origen es sumamente inusual. Su nombre es Lago Reelfoot y se formó no por la lluvia, ríos o hielos, sino por un enorme terremoto. Volvamos a la fría noche entre 1811 y 1812. En el valle del río Mississippi ocurrió uno de los terremotos más fuertes en la historia de Estados Unidos. Se calcula que tuvo una magnitud de 8.0 y se percibió en Nueva York y Boston. Por la intensidad del sismo, los ríos cambiaron de curso. El río Mississippi incluso fluyó hacia atrás. Unas zonas de tierra se elevaron y otras se hundieron. Así inició la historia del lago Reelfoot. El bosque fue inundado de repente por el río. Los árboles murieron y surgió un lago nuevo al instante. Hasta ahora todavía puedes ver los tocones de los árboles de pie en medio del agua. Son pruebas de ese momento repentino. El cambio sucedió hace más de 200 años. Tiene casi 15.000 hectáreas, pero es poco profundo, con una media de 5.5 pies. A pesar de su origen difícil, ahora es un paraíso natural. Aquí viven cientos de especies de aves, peces y otros animales. Mientras flotas en el bote o caminas por la orilla del lago, puedes ver los árboles de ciprés con musgo español colgando y lirios de agua flotando. Tranquilo y hermoso como una escena de película, pero tras esta paz hay una historia oscura. Es un recordatorio de que incluso en medio del caos, la naturaleza puede crear un nuevo comienzo, una belleza nacida de la tragedia. Número 4. Valle de Molini, Italia. En el sur de Italia, el Valle de los Molinos parece salido de una leyenda antigua. No solo es un lugar bonito, también es una grieta llena de historia que la naturaleza ha ido reclamando. Hace más de 35.000 años, los volcanes de Campi Flegrei y Vesubio entraron en erupción. Uno de los resultados fue la profundidad de este valle, pero su forma no terminó ahí. Un arroyo pequeño y constante fue profundizando la belleza de este espacio en la Tierra. A principios del siglo XX, este era un lugar industrial muy concurrido. Muchas fábricas de harina y otros equipos funcionaban gracias al flujo natural del agua. Imagínate, estás dentro de un valle estrecho y profundo, rodeado de edificios antiguos que funcionan gracias al poder del arroyo. Con el tiempo, la gente lo abandonó y, como en otros lugares, la naturaleza volvió poco a poco. Ahora las viejas paredes están cubiertas de enredaderas, musgo y pasto. El antiguo ruido de las máquinas fue reemplazado por el susurro del viento y el murmullo del agua. Mientras bajas por los caminos hacia el valle, es como si viajaras al pasado. Es como si caminaras entre dos mundos, el creado por el hombre y el que la naturaleza ha restaurado. Recuerda lo poderosa que es la naturaleza para recuperarse y cómo incluso las obras humanas más fuertes son superadas por el tiempo y la naturaleza. Número 3. Río Grande Rift, Estados Unidos. La grieta que atraviesa la civilización. Ya no necesitas ir a las montañas remotas para ver el movimiento de la Tierra. En el suroeste de Estados Unidos, de Colorado a Nuevo México, hay una gran grieta activa que divide el cruce del mundo, el Rift del Río Grande. Con casi 700 kilómetros, este rift no solo es una característica geológica,
sino una fuerza que ha modelado la región. Aquí la corteza terrestre se separa lentamente, proceso iniciado hace más de 30 millones de años. Valles profundos, montañas empinadas, manantiales termales y formaciones terrestres inusuales. Una de las partes más conocidas de esta zona es el cañón del Río Grande, una garganta profunda y dramática por donde fluye el Río Grande. No solo ofrece paisajes, este arrecife hace que la zona tenga agua, cultivos y manantiales termales. Desde entonces hasta ahora, ha sido el hogar de pueblos indígenas y es considerado tierra sagrada por muchas comunidades. Mientras caminas por aquí o navegas por el río, no imaginarías que cada paso está sobre una grieta viva, una fisura que sigue moviéndose y que da forma a la historia, cultura y entorno de América. Número 2. Khumbu Icefall, Himalayas, la inminente grieta de hielo en el Everest. Al pie del monte Everest, antes de llegar a la cima, los escaladores primero deben atravesar uno de los lugares más peligrosos y fascinantes del mundo, la cascada de hielo Khumbu. Es como un río de hielo que está en constante movimiento. Cada día se mueve de 1 a 2 metros, y con cada movimiento se forman nuevas grietas, caen torres de hielo, y surgen peligros que pueden acabar con la vida de cualquier persona que intente escalar. Las grietas en el hielo aquí son tan profundas que podrían tragarse un edificio. Por eso, para poder cruzar, los escaladores usan escaleras de metal que colocan los Icefall Doctors, un grupo de valientes sherpas que crean la ruta en medio del hielo en movimiento. ¿Por qué se forma la cascada de hielo de Khumbu? Porque mientras el glaciar desciende desde lo alto del Himalaya, queda atrapado en la parte empinada de la montaña. El hielo de arriba se mueve más rápido que el de abajo. Por eso se agrieta, rompe y parece una masa. Aunque es peligrosa, su belleza es innegable. Los seracs brillan azul y blanco y ves las montañas del Himalaya en todas direcciones. Para los montañistas, cruzar la cascada de hielo Khumbu no es solo una prueba, es un rito de iniciación. Número 1. Grehotaggia, Islandia, la ardiente grieta entre dos continentes. Aquí, en el número 1, una pequeña grieta con gran historia. En el norte de Islandia, cerca del lago Mevatan, está la cueva de lava Grehotaggia, tranquila por fuera pero caliente y misteriosa por dentro. Redonda, angosta y con vapor saliendo. Desde fuera solo parece una grieta en la tierra, pero al entrar te recibe una fuente termal natural de color azul, alentada por el mismo calor de la tierra. Este lugar solía ser un baño local y, según la historia, en el siglo XVIII vivió aquí un forajido llamado Jón Markosson, quien se bañaba a diario en las aguas termales de la cueva. Además del baño termal, Grehotaggia es una grieta real entre las placas euroasiática y de Norteamérica. Sí, mientras te relajas en el agua, estás sentado justo en la frontera de dos partes separadas del mundo. Por ser parte de la dorsal mesoatlántica, Islandia se divide poco a poco. Y en lugares como Grehotaggia puedes ver tú mismo el resultado. Nuevas grietas, tierra que se mueve y agua caliente que sale al vapor desde las profundidades de la tierra. A pesar de ser una locación de Game of Thrones, el verdadero drama no es ficción, sino el movimiento del propio planeta bajo tus pies.